La independencia del Poder Judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos. Lord Justice Igor Judge. Buenos días, tardes, noches a toda nuestra queridísima audiencia a un episodio más de El Desorden. Aquí yo soy Diana Telles, y me encuentro con Fernando Rejón, Jorge Zambrano. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante, pero primero, ¿cómo están? Muy bien, No sé es que esta es la segunda vez que lo grabamos. Sí, es que hubo un pequeño error en la grabación. Acá nuestro queridísimo Jorge olvidó oprimir un botón. Son muchos botones, perdónenme. Son demasiados. Pero bueno. Luego les enseño el POV. Exacto. Entonces estamos aquí como que, ups, una disculpa. Pero pues no pasa nada, porque aquí no hay problema. El día de hoy tenemos un tema muy interesante porque nos vamos a enfocar en la elección al Poder Judicial. Y si nos queda tiempo, vamos a chismear sobre el drama entre Trump y Elon Musk, pero quién sabe. Puede ser que... tiempo. Pues si queda tiempo, si no lo dejamos para otro día. Pero sin más preámbulos, vamos a entrar directito al tema porque es un tema largo y es un tema digno de discutir y de desmenuzar con todo el tiempo que podamos. Así que comencemos. El pasado 1 de junio de 2025 se celebraron las primeras elecciones al Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral identificó que 12.965.574 personas fueron a votar, lo que representó que la participación ciudadana fue del 13.01%. ¿Qué opinamos de esta baja participación? Quiero escuchar sus comentarios. Fernando, tú tenías tu comentario buenísimo que se perdió. El comentario que se perdió en el tiempo. Exacto. Pues aquí quiero mencionar una cuestión importante que va de la mano con el comentario que hicieron Morena y también el PAN, la oposición, acerca de el porcentaje de participación. Por un lado, Morena argumentaba que el porcentaje de participación es algo positivo, ya que indicaba que tenía mayor participación incluso que los votos que recibieron el PAN y el PRI y Movimiento Ciudadano en la elección pasada. Sin embargo, como mencionábamos, bueno, no, esto no lo mencionamos, pero mencionábamos que esto no tiene ningún punto de comparación. Sí. Ya que son elecciones completamente diferentes, entonces no tiene nada que ver una cuestión de la elección al Poder Judicial y una elección por representación de voto popular. También mencionábamos que, por ejemplo, en el caso del PAN, que también ellos decían, bueno, es que tuvieron muy poquita participación, pues tampoco tiene punto de comparación porque no son elecciones iguales. Entonces, por ejemplo, nosotros que votamos, salimos a votar, no necesariamente votamos por Morena y tampoco lo hicimos porque estemos de acuerdo con la actual administración, sino más bien como una participación de un ejercicio democrático. Muy buen comentario. Otro punto, para complementar el de Fernando, es la comparación que se hacía con la de el enjuiciamiento a los expresidentes. Sí. De decir como de que, cada vez hay más participación, y es de que no, cada vez hay menos. De que el hecho de que en una elección hayas tenido el 7% y en otra el 12% o el 13.9%, en el mejor de los casos, no significa que haya habido un aumento realmente. Simplemente se refiere al modelo, al tipo de elección. Uno es una herramienta de participación ciudadana, que era la consulta, y otra es una elección como tal. Sí. Y esta diferencia es muy importante debido a que la herramienta de participación ciudadana, la consulta, el plebiscito o el referéndum, como se llegue a utilizar en su momento, simplemente va a ser útil cuando tenga el 40% de participación. No de votos a favor, sino de que 40% del padrón fue y votó a favor o en contra. Nada más ahí es vinculante esa herramienta. En esta podía haber participado el 0.1% de la población y aún así se respetaban esos votos. Sí. Así que realmente no hay motivo de comparar estas elecciones. Además de que a comparación de las de el enjuiciamiento, estas sí tenían algunas elecciones locales. Es verdad, tienes toda la razón. Otro detalle a considerar. No lo habíamos mencionado ni en la pauta ni antes de empezar el programa, pero tienes un punto importante. Apenas. Es que por eso no puse grabar, porque se me olvidó el comentario. Bueno, continuamos con los datos duros.
De esos 12 millones de personas, se recogió un total de 116.690.130 votos. De esos 116 millones de votos, 90.031.918 votos fueron válidos, lo que representa el 77.15%. 12.604.157 votos fueron nulos, lo que representa el 10.80%. Y 14.054.064 recuadros, no fueron utilizados, lo que representa un 12.04%. Yo sola me revolví con los números. Pero ahora, ¿por qué este dato es interesante? ¿Y por qué quiero hacer énfasis en los recuadros? Y eso es para que todas y todos estemos en la misma página. Recordemos que estas boletas son unas boletas diferentes a las que todos estamos acostumbrados. Aquí había 6 boletas, en promedio 6 boletas, que tenían más de un recuadro para votar a varias y varios candidatos. Por lo tanto, era pues diferente la manera de contar el voto, porque no podías tachar tu boleta completa o tachar solamente ciertos recuadros y votar por ciertos candidatos. Tomando en su consideración, por eso la distinción entre los recuadros utilizados y los no utilizados. Y ahora, pasamos a ¿qué dijo la presidenta? Pues resulta que en la mañanera del 2 de junio, cuando todavía no se terminaban de registrar todas las actas, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionaba que las elecciones habían sido todo un éxito, haciendo énfasis en que en esta elección hubo una participación más alta que en la encuesta para enjuiciar a expresidentes. ¿Se acuerdan de esa encuesta donde se preguntaban si la ley debería aplicar la ley? Bueno, pues en esa encuesta, que no fue vinculante porque el mínimo era del 15% del padrón electoral que tenía que participar, era el 15 en esa ocasión. Era el 15 en esa ocasión era el 15. Ah, el 40 era para la revocación de mandato. Sí, el 15% de participación, pues no se alcanzó. Por lo tanto, no se aplicó la justicia. Qué extraño concepto. Preguntar si se debe de aplicar la justicia. Pero bueno, sí funciona esto, según la 4T. Y pues ahora tenemos que perdón, así hay que ser cizañosos, ¿no? Está en mi Te van a echar de panista, Me voy a ahorrar el comentario. Pero bueno, que la gente diga lo que quiera. Tomando en cuenta esta participación, ¿qué opinamos? Bajísima participación, ¿qué opinamos? Sí, además de que fue bajísima, teníamos un comentario con respecto a la forma de votación. Sí. Más que nada, el ejercicio de poder ejercer un voto fue muy diferente. Las boletas no eran nada intuitivas. En el caso de elecciones pasadas, que era tachar, aquí era poner un numerito y pues tenías que llevar tu acordeón precisamente para poder analizar cuál era la forma en la que podías votar. Algunos partidos aprovecharon este tipo de formas, ya lo platicamos aquí. Lo platicaremos más adelante. Que otro tema que lo mencionamos en la grabación pasada es como en algunos casos había solo un candidato. En el caso mío en particular, mi elección para jueces de distrito nada más tenía una sola elección para hombre y para mujer, para el caso de... Me estás grabando comiendo. Mixtos, de que, te estoy grabando. Ay, Dios, no. Bueno, y en el caso de Diana simplemente se veía el de laboral, lo habías mencionado, ¿no? Había, en las personas usadoras de distrito, solamente había un solo candidato para alguien de elección, para juez laboral. Entonces a ese sí le di el voto. O sea, porque dije, pues es la única opción. Me daba cosita no dárselo. ¿Te imaginas de que ser la única opción y aún así perder? Mira. O sea, pero realmente esa clase de detalles solo nos podemos dar cuenta desde que ya en el proceso de elección, porque realmente revisar cada boleta de que antes de las elecciones, ya de una forma de que de valor periodístico, de ver que no hagan esta clase de cosas, era ciertamente bastante complicado. Y otro tema a considerar es el tema de lo complicado que fue también que la gente fuera a votar. Mismamente, de hecho, esto es un comentario que reflejó Fernando en uno de los posts de Instagram que hicimos referentes a la reforma. De que realmente esta baja participación
es un reflejo de que esto no era una voluntad popular. Ujú. Sí. No venía desde... O sea, había una necesidad de reforma al Poder Judicial. De eso estamos de acuerdo. Pero que los puestos sean elegidos no era parte de la reforma que estaba dentro del colectivo. O sea, dentro de la voluntad del pueblo bueno que querían proponer, lo que es la 4T. Así que eso también, esos son la clase de detalles que no vemos reflejados dentro de esta elección. Ujú. Y ahora, disculpen, Ok, confirmo. Ujú. es que hay que desayunar, chicos. Bueno, Ahora, pasemos a las y los ganadores. Su madre. Pasemos. Pues perdónenme. La cara de Jorge. Sí. Pasemos a las. me lo estoy pasando bien raro. Ok. Pasemos a las y los ganadores de esta elección. Vamos a Adelante. dividirlo de esta manera. Primero nos vamos a ir por las ganadoras, después por los ganadores. Les ganadores. Perdón. Perdón. Y voy a decir sus votos y el porcentaje de votos que adquirieron. Ahora, aquí hay que hacer una distinción. Cuando diga el porcentaje de las mujeres y el porcentaje de los hombres, si lo suman, así como lo están escuchando, no, obviamente no va a dar el 100. Esto que el porcentaje que estoy diciendo representa lo que el total de la población votó por esa persona. El total de la población. No hay ninguna otra manera de medir ese porcentaje. Tomándose en consideración, comienzo. Las ganadoras fueron las siguientes. Lenia Batre Guadarrama ganó con 5.802.019 votos, lo que representó el 4.97% del padrón electoral. Yasmín Esquivel Moza, la plagiatesis, ganó con 5.012.094 votos, lo que representó el 4.55% del padrón. Loreta Ortiz Alf ganó con 5.012.094 votos, lo que representó el 4.29%. María Estela Ríos González ganó con 4.729.803 votos, lo que representó el 4.05%. Sara Irene Herrerías Guerra ganó con 3.268.411 votos, lo que representó el 2.80%. El presidente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se le agrega, él gana la presidencia por ser el candidato con más votos, es el siguiente: Hugo Aguilar Ortiz. Él ganó con 6.195.612 votos, lo que representó el 5.30% del padrón. Después tenemos a Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien ganó con 3.655.748 votos, lo que representó el 3.13%. Irving Betanzó Espinosa, 3.587.951 votos, lo que representa el 3.07%. Y por último, Aristides Rodrigo Guerrero García, quien ganó con 3.584.825 votos, lo que representó el 3.07%, un porcentaje muy similar a Irving Betanzó. Ahora, ¿cuál es la cuestión y por qué quiero hacer un especial énfasis en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal de Disciplina Judicial? Si recordamos, en nuestros antiguos programas ya habíamos platicado que había unos acordeones por ahí que rondaban las calles. Unos acordeones que pues dejaban mucho que pensar y que decir. Y aquí con Fernando teníamos una fuente interesante que nos había compartido por fotos un acordeón de Guadalajara. Y este acordeón de Guadalajara, lo que yo quise hacer ayer fue hacer una mini comparación. Para empezar voy a describirles el acordeón y a lo mejor acá en la edición sí la podemos agregar. Vamos a poner la maldita foto. Vamos a una poner vez la entonces, foto. Ya quedó. No, lo hago un programa, lo quieren en todos. Ni modo, así pasa. Así sucede con el editor. Así sucede. Y resulta que en esta foto utilizan iconografía religiosa para llamar la atención de la ciudadanía, utilizando una imagen de el Papa León XIV que dice abajo lo siguiente: en unidad y con el corazón, votemos por el futuro de nuestro Jalisco, por la democracia y la libertad del pueblo.
son dos estampas. Una que viene con la imagen del Papa, otra con la silueta característica de Claudia Sheinbaum y que en la esquina superior derecha tiene un pequeño símbolo que dice 4T. Uy, 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 uy. Sospechoso. Sospechoso. Muy. Y ahora, si vemos el reverso de esta boleta, bueno, de este acordeón, disculpen, identificamos que a casi todos los candidatos en ese acordeón ganaron. El acordeón dice lo siguiente: Beatriz Lenia, Esquivel Yasmín, Herrería Sara Irene, Ortiz Loreta, Ucaranza Sánchez Verónica, ella no ganó. ¡Ah, qué tonto! Imagínate perder cuando tienes el oficialismo de tu lado. Imagínate. Pues pasó. Es que es la última de la lista. ¿De qué? Y después, del lado de los hombres, está Aguilar Ortiz Hugo, que es el que ganó, Espinosa Betanzó, y luego aquí ya se tapan unos nombres. Tenemos acá a un Mejía Giovanni, que sí ganó, y el último nombre ya no lo puedo ver, ya está totalmente cubierto, así que no puedo decir quién era. Pero, vaya Tacubaya, ¿verdad? De 9 puestos ganaron 7 que estaban, pues, puestos con la 4T, al parecer, promovidos por ellos, ¿sí? ¿No? Pues verdaderamente la voluntad del pueblo reflejada en las elecciones. Saquen sus conjeturas, porque luego me di a la tarea, porque soy una matadita y una nerd, a investigar lo siguiente: ¿cuál es la relación de esos candidatos con Morena o Andrés Manuel López Obrador? Porque dato interesantísimo, reapareció. El hijo pródigo regresó. ¿Es cierto? Apareció sí. para estas elecciones y nos dijo, vienen cositas. De que se supone que está escribiendo un nuevo libro al que estaremos atentos. Después un programa para el libro. De que... reseña. Lo Reseña. leímos para que tú lo leas. Sí. Esos videos funcionan. Hay que hacer. Si quisieran después uno, les podemos hacer después de reseñas de otro tipo de libros. Tipo como películas, pero en libros. Exacto. Libros. Ahora. Otro Bueno, comentario dale, Jorge. que quería mencionar Pon tu cámara para ayudarle una mordida a mi galleta. es sobre el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, el famosísimo Hugo Aguilar Ortiz. Hugo Aguilar Ortiz. Se está diciendo mucho como de que, bueno, tiene un pues linaje indígena, mixteco. Se habla de que posiblemente sea un auge nuevamente a la reivindicación de los pueblos, bueno, principalmente al derecho de los pueblos indígenas para lo que son sus costumbres, para el respeto de sus tierras, sus usos y costumbres. De los pueblos originarios. De los pueblos originarios. Muchos de estos temas que se han ido rondando dentro de la opinión pública, pero hay que ir con cuidado con esta clase de declaraciones, porque Sí. es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con Claudia Sheinbaum, que decían de que, bueno, es mujer, obviamente va a ser una reivindicadora de los derechos de las mujeres. No lo fue, y sigue no será. habiendo muchos problemas. Nada más apenas en un mitin en Oaxaca, una ex miembro del partido que ha sufrido tentativa de feminicidio demostró su inconformidad con las acciones de la presidenta. Y no solo ella, sino muchas otras mujeres ex pertenecientes al partido y actualmente pertenecientes al partido. Y que no tienen que pertenecer, o sea, la demeritación también de las periodistas y de otros personajes femeninos públicos que están dentro de la política, pues, ¿qué te habla? Sí, totalmente. También tenemos otra vez nuevamente el caso de Cuauhtémoc. Otra vez la cámara. De que tenemos el caso de Cuauhtémoc Blanco, otra vez también un tema de asqueroso. que ella dijo de que llegamos todas, pero pues todas no son todas, de que hay algunas. Sí, es claro, ella no rompe el pacto patriarcal. Salgado Macedonio sigue estando dentro del partido. Luego también otra vez, por ejemplo, un caso de una persona indígena que no respetó para nada los derechos de los pueblos indígenas, el caso histórico de Benito Juárez, que de hecho fue de las personas que más vulneró a este grupo, siendo él perteneciente a Zapoteca. Así que realmente no se vayan con la narrativa de que, sí, este nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia va a respetar o va a promover los derechos de las comunidades indígenas o tan siquiera la de la suya, la de los mixtecas. No hay relación entre el grupo al que perteneces con el grupo al que vas a beneficiar. Al fin y al cabo, estamos hablando de que esa persona, al aparecer en este acordeón, nos está indicando
que el grupo que va a favorecer es el de la 4T. Uh, Y otro detalle a considerar es que, a ver, si realmente hubiera un cambio sustancial, debería de ser ya. O sea, debió de haber sido en los primeros 100 días de gobierno. Ya Sí. vimos que las reformas a lo que es la Constitución se hacen de un plumazo, es un trámite burocrático realmente. Ujú. Nada más para esta misma reforma se hizo de que en 21 horas. Una reforma que incluía 400 páginas, cabe decir. ¿Ustedes creen que la leyeron? ¿Ustedes creen de que yo cuando he trabajado de que en temas de lectura y todo el problema he leído temas de 400 páginas porque me pagaban para hacerlo, de que en 3 días, haciéndolo rápido? ¿Ustedes creen que los diputados y senadores de nuestro queridísimo país, ya sean federales o locales, ¿Se sentaban a hacer eso? leyeron, dedicaron 8 horitas, 3 días para... No, Se obviamente quedan no. dormidos en el pleno. Se quedan dormidos. Bueno, la verdad es que eso sí, ya son muy cómodos. De que- Bueno, sí, eso sí. sí, hay que reconocer que son muy cómodos. No los Como juzgo. datazo, pues nosotros fuimos sociedades de alumnos cuando estuvimos juntos en la carrera. Y tuvimos un gran logro, la neta. Un gran logro que pudimos, con ayuda, obviamente, no lo logramos solitos, pero llegamos al Senado y hicimos un parlamento universitario. Estuvo súper divertido. Y él fue presidente de la Donde está sentado de la- Noroña, yo estuve. Antes que él. Antes que él. Tú le hiciste la campanita. Y él y yo estábamos en el mismo grupo parlamentario. Sí, en el partido que... ¿cuál Era Ciudadano, se Ah, el llamaba. Partido que, Ciudadano. o sea, ¿De qué? ni fu ni fa. 3 personas y yo era una. Éramos 3. No, 4. era porque también estaba Ricardo. Ah, no, Ricardo estaba en la izquierda. No, No, era el otro Ricardo. el otro Era el otro Ricardo. Sí, un saludo a nuestros amigos y compañeros. Pero sí. por ejemplo, en esa clase de situaciones, o sea, de que vemos que no son perfiles que realmente trabajen, o sea, de que ya estamos hablando de que, a ver, voluntad popular, reformar las 40 horas para el trabajo, Sí. ya la pudieron haber pasado. Sí, pero esa... Reformas, Esa para turbia. los ejidatarios, para mejorar sus condiciones. Ah, bueno, también cabe decir, a los ejidatarios los tratan de la chingada, de que Una perdónenme reforma el agraria. vocabulario. Pero verdaderamente los han tratado mal. De que y también los casos de corrupción que ha habido, de que luego podríamos traer a un compañero que hable de eso. Las fiscalías... Las fiscalías podrían hacer reformas al Poder Judicial, pero sustanciales, o sea, de verdaderamente cómo funcionan las fiscalías, los procesos de investigación. Estamos hablando de que los cambios, o sea, si verdaderamente quisiéramos hablar de el segundo piso de la cuarta transición, o sea, bueno, no, la cuarta transformación era, ya hubieran llegado. Claro. Para los primeros 100 días ya hubiéramos tenido un México muy diferente. Pero no hay intereses en respetar la voluntad popular. Nuevamente, volviendo al tema del presidente de la Suprema Corte. Estos son los intereses a los que él va a responder, no a los intereses de la voluntad popular. Además fue uno de los candidatos que fue propuesto por el Poder Ejecutivo. Aparte, o sea, de que eso es lo que te digo, indica a qué intereses responde. Sí. De hecho... Que ese es el problema de todos los acordeones, de que Sí. si apareces en un acordeón es porque representas a ese grupo. Sí. Porque alguien quiere que estés... Alguien quiere que estés Alguien ahí. se va a beneficiar de que estén ahí. Sí, de hecho, yo cuando estaba investigando por los candidatos por los cuales iba a votar, vi este perfil y dije, me parece muy interesante. Tiene un perfil de apoyar a pueblos indígenas, es originario mixteca. Y luego descargué un poquito más y me di cuenta que era uno de los candidatos que apoyaba el Poder Ejecutivo. Sí. Y dije, y luego me metí más y lo apoyaba mucho también Andrés Manuel, la 4T. Dije, yo no quiero un perfil el cual sea apoyado por intereses ajenos a los que verdaderamente tiene que responder un juez, que al final es la justicia, que es imparcial. Que al final también el Poder Judicial, el motivo, que nunca lo llegamos a mencionar en el podcast, pero el motivo del por qué el Poder Judicial tiene esta funcionalidad dentro de las democracias, pero no es de elección popular, es porque es necesario que sea un poder más colegiado. Es un poder que necesita que esté preparado a comparación de nuestros diputados. Que verdaderamente sean juristas, sean gente entendida en el derecho para poder interpretar, al fin y al cabo, lo que es cómo funciona el marco legal dentro del país.
Salud. No estornudé. Ok. Dentro de esta cuestión de la necesidad de ser colegiado, se habla mismamente de que se hablaban de perfiles muy preparados. La reforma justamente del Poder Judicial reduce de cierta forma la calidad de los candidatos que pueden ser elegidos, debido a que se expande lo que es el CARDEX de cada uno de los candidatos. No solo son los mejores de cada generación, sino ya pueden ser un poquito más, o sea, promedios altos todavía, pero no son los mejores. Otro tema importante es la consideración de que no por ser democracia implica que todos los puestos tengan que ser de elección popular. No es así como funcionan. Hay ciertas pautas que se deben de seguir para hacer democracia. Solo tener elecciones tampoco es suficiente. Pero es también el problema de cómo Morena y la Cuarta Transformación ha aprovechado la narrativa de llegar a ser ellos como la cuestión de nosotros somos el pueblo, nosotros representamos la voluntad de este mismo, nosotros reflejamos esta en los aspectos legislativos y ejecutivos. Así que ahí es donde ya comienzan los peligros dentro de lo que es la democracia. Sí, definitivamente. Tenemos problemas. Se vienen cositas, pero no me gusta decir cuáles. Se vienen cositas y no precisamente. Y no buenas. Cuando dijiste eso dije, ¿qué? No, o sea, No, me refiero. No. Me refiero a que sí, se vienen cuestiones no divertidas. Pero ahora vamos a platicar un poquito sobre los perfiles que van a estar impartiendo justicia en la cámara más importante, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante. Y después haremos un pequeño comparativo de los ganadores y las acordeones, pero del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora, Lenia Batres Guadarrama. Ella fue... Redoble, por favor. Redoble. ¿Dónde está? No hay redoble. Bueno, no, ahorita la vas a utilizar. Ella fue fundadora de Morena, miembro del primer Consejo Nacional, asesora jurídica de AMLO durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México, y actualmente es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el 2019. No, espérate, hay uno peor de qué. Bueno, no. Yasmín Esquivel Moza, conocida por no saber hacer su propia tesis. Ese amerita. Ese amerita. No, el otro. Sí. Fue propuesta por AMLO para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2019. También entró con Lenia Batres y pues ya sabemos todo el drama con respecto a su tesis plagiada. Qué vergüenza. Qué vergüenza por parte de la Ibero y por la UNAM, que ambas fueron plagiadas. Sí, fuera la licenciatura y la maestría. No, maestría y doctorado. Maestría y ¡Oh! Doble plagio. Y a saber si la licenciatura también, que... Según yo era la licenciatura. Estaba segura. Continúa contigo y... No, tú, que Fernando lo busque, tú traes los efectos. Dale. Loreta Ortiz Alf, miembro fundadora de Morena. Designada por Andrés Manuel López Obrador como ministro de la Suprema Corte de Justicia en el 2021. María Estela Ríos González fue consejera jurídica de AMLO durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México y consejera jurídica durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador entre el 2021 al 2024. Ya aquí tengo, sí, fue licenciatura. ¿Ves? Pero sí, licenciatura. Una felicitación. ¿Cómo puedes plagiar 2 tesis? Wow. Y que no se den cuenta de que ¡Aplausos! Wow. Que no se den cuenta hasta 10 años después. O sea, wow. De presumir. Yo cuando estaba haciendo mi test dije, ay, está ando batallando, pero ella, plagiar 2. Ya dijo. Wow. Tú estabas viendo el reporte de Turnitin A diciendo... person who thinks all the time. Cuando me salía el nivel de plagio, o sea, porque todas las tesis tienes que meterla a un programa para ver cuántos hay de plagio. Yo estaba así con la gota, salió 0%. ¡Bravo! Todo contenido original. Sí, porque no había nadie que hable de su tema. Lo pueden corroborar, ¿no? Que publica tu tesis. Después platicamos de tu tesis. Ahora, mande. Pésimo, porque si le cancelaban la licenciatura, es que luego también ese era un problema, importante. sí. Porque Entonces, si le cancelaban la no. licenciatura, le quitaban el
concepto de, pues, Ya no es tenido abogada. la maestría. Le invalidaban la maestría, le invalidaban El el doctorado. doctorado y le invalidaban el hecho de ser juzgadora y también obviamente abogada. Sí. Y eso hacía que cualquier persona que estuviera involucrada en algún juicio en el que ella estuvo, se pudieran parar. ¡Ah! ¡Qué espanto! Sí. Terrible, la neta, terrible. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza. Espero te dé mucha vergüenza. Continuamos. Sara Irene Hererías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo tengo aquí mis comentarios. O sea, a lo que investigué, puede que me falten datos, puede ser. Pero, o sea, Gente, en los comentarios puede poner coméntenos los datos que el no resto de hayamos los datos. mencionado. No mentadas de madre, aquí nos queremos mucho. Bueno, mentadas de madre a los perfiles, no a Bueno. nosotros. Ok. Y ¿qué tanto tiene que ver Andrés Manuel en que se elija un titular de la fiscalía? Eso yo no sé. Ay, de pues fiscalías De tuvieron- de cuando era jefe Ajá. de gobierno. Bueno, al final. No, presidente. Ah, bueno, de que Sí tenía mucho que ver. Sí tiene que mucho que ver. Pues ahí está. La fiscalía Otra de la, vez, la píquele. fiscalía de la República, sí. Púchale. Pero aparte las fiscalías durante el mandato de AMLO tuvieron mucha fama por su ineficiencia. Es verdad. En general las fiscalías. La de cierto estado del norte también. Pero eso no es cuestión de Sí. AMLO. de que- Después platicaremos. Ya le hemos Después. mentado a la madre. de que- Ahora, pasemos por el presidente. Hugo Aguilar Ortiz, apoyado por el partido de Morena para su candidatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene una larga trayectoria en defensa de derechos humanos, siempre respaldado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Es que pensé que iba a decir, tiene una trayectoria por Derechos defender humanos, los derechos sí. humanos. Otra vez. A ver, Tiene dilo. trayectoria en defender derechos humanos. Muy cringe. No. ¿De qué? Esto es sátira. Estamos. ¿Qué Bueno. pasó ahí? ¿Qué pasó, mi máster? Yo no estoy haciendo sátira. Ahora, pasemos a los siguientes perfiles. Giovanni Azael Figueroa Mejía. Es un académico que ha sido apoyado por figuras de Morena. Ya. También, y su conexión específica con AMLO es que es un respaldado por aliados de Morena para su candidatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, nothing really interesting. No hay mucho dato interesante sobre él, al menos así como de bote Literalmente, pronto. sí. Ajá. ¿Cuál era el del chicharrón? ¿Ganó, no? No, ese. No ganó, ¿o ganó? Sí, desconozco. No ese sé. era juez, creo. juez Bueno, de pero distrito. ahorita estoy más preparado que un Que chicharrón. un chicharrón. Bueno, y ese comercial era inclusivo porque había representación LGBT. E indígena. Ah, bueno, eso no sabía. Y también, yo espero que haya ganado el del Estado de México de que estás cansado de que te detonen, yo detonaré las injusticias. No, es la meca del marketing político. Bellísimo. Continúo con Irving Espinosa Betanzó, promotor de reformas judiciales alineadas a la agenda de Morena. Y también ha sido apoyado por la administración de Andrés Manuel López Obrador para su candidatura a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por último, Aristedis... Ese es el del chicharrón. ¿Quién? El Aristedis. ¡No! Se nos cayó un ídolo. Estoy decepcionado. Ponnos un efectito. El Aristedes. Sí, qué decepción. Aristedis Rodrigo Guerrero García. Su conexión con Morena es que su candidatura siempre fue respaldada por el partido. Y tiene un enfoque en la tecnología judicial que ha sido promovido por aliados de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Sí, el mejor comercial, lo de... Ya no. Me está. siento traicionado. Yo también. Yo no voté por él, pero de que... Pero me dije, ¿pero por qué? O sea, yo busqué el acordeón de Morena y dije, no. Ay, no. Tengo mi acordeón de por quién no votar. Exacto. Sí, de hecho estuvimos viendo acordeones de diferentes partidos para no votar por eso. Sí. Que creo que fue una buena estrategia porque eso nos hizo que casi que no votáramos por nadie. Pero bueno. Sí, voto nulo. Y que vámonos. Casi que a veces era voto nulo.
Ahora, rápidamente, y ya para pasar con el temita de Fer, Sí. vamos a platicar sobre quién quedó dentro del Tribunal de Disciplina Judicial. Solamente voy a mencionar nombres, votos y porcentajes y cómo salió el acordeón. Primera ganadora, Celia Maya García. Ganado con 5.233.666 votos, lo que representó el 8.08% del padrón electoral. Eva Verónica de Gives Zárate ganó con 5.034.872 votos, lo que le dio el 7.78% del padrón electoral. Indira Isabel García Pérez ganó con 4.346.396 votos, lo que representó el 6.71% del padrón electoral. Fernando Batis Vázquez ganó con 4.652.720 votos, lo que representó el 7.19% del padrón electoral. Y por último, Rufino H. León Tobar, quien ganó con 4.032.446 votos, lo que representó el 6.23% del padrón electoral. Y ahora, ¿cómo esto se representa En el acordeón. en el acordeón? Otra vez, imagen. Con los datos que tenemos aquí en el acordeón, tenemos que Sara te ganó, Indira también, Jiménez Aguirre Fanny no ganó, pero después se cubren un poquito aquí los nombres. Pero si nos vamos a la página del cómputo y vemos el número del candidato que ponía el candidato 23 y el candidato, déjenme, aquí me cambio al En WhatsApp tribunal, nos habían mandado otro acordeón. 23 y no sé si recuerdas. 31. No sé. Sí, había otro acordeón. Pero ese también lo podemos comparar. Lo podemos Sí. poner en imagen. Así. Sí, el 23, a ver, candidatos. El 23, Batis Vázquez Bernardo ganó y estaba dentro del acordeón. Y el 31, H. León Tobar Rufino, quien también ganó. Y ahorita también puedo sacar el dato de la Suprema Corte de Justicia del último candidato que no pude ver, porque era un candidato hombre que tenía el número 48. Y es Aristedis Rodrigo, él también ganó. No, el del chicharrón. Es decir, en la Suprema Corte, Decepcionado. sí, de la Suprema Corte de Justicia eran 9 puestos, fue 8 de 9. Y en el Tribunal de Disciplina Judicial, que son 5 puestos, fueron 4 de 5. Qué miedo, porque esos son los jueces de los jueces. Literalmente. Entonces, ahora sí, la separación de poderes No va a existir. no va a existir. Triste situación en la que nos encontramos. Quitemos la imagen. Preocupación, estrés, ansiedad, presentes. Sí. No está padre, no. No. Y No, no es divertido. ahorita le estamos tirando a Morena porque fueron los que ganaron. Pero si fuera PRI, PAN o PRD, Sí. que en paz descanse, o cualquier otro partido, también les tiraríamos. Aquí Sí. lo más fácil de ser objetivos es que le puedes tirar hate a todos. Si no le representas a nadie. Exacto. Y aquí también, pues al final son los que ganaron y eran los que tenían su acordeón y como pudimos ver y comparamos, pues fue el ganador. Entonces, si hubiera habido otro acordeón ganador, pues también, qué miedo. Habría que comprarlo. Y luego Sí. también la cuestión de que en los locales, que por ejemplo, también tuvimos la cuestión de el fraude electoral por parte de Samuel García. Sí. Toda esta Ese- red que ya hemos comentado y que ya se ha publicado de que información, o sea, ya es bastante evidente que sí se hizo. Sí. Pero no vamos a hablar de eso a detalle porque si no podríamos doxiarnos. También. Entonces no queremos hacer Pero eso. en esa cuestión hay listas ya en cada estado que habría que revisarse en términos de acordeón. Después también podríamos intentar ese ejercicio, pero con cuidado de ciertos datos. Claro. Porque no hay que doxiarse, gente. Es cierto. Y pasando a esto, y terminando ese tema, así, para cerrar el tema de esos ganadores, pues qué triste y qué deprimente que ahorita nos encontremos en esta situación tan específica, donde la elección fue ganada totalmente por el carro completo de Morena. Ya no solo se encuentra, tienen el poder en el poder ejecutivo,
también lo tienen en el legislativo y ahora también lo tienen en el judicial. Nunca eso ha sido un buen augurio de un buen destino para ningún país. Y eso pues claro que nos deja a nosotros en duda y nos preguntamos cuál será el futuro de este. Intentamos no ser tan pesimistas, pero a veces está un poquito no ser tan pesimistas, porque también tenemos que ser honestos y francos, no solamente con nosotros, sino también con ustedes, de que esto no es un buen porvenir. Lo que nos queda ahorita es, no sé, yo diría que esperar, pero no sé si esperar sea una buena opción. Tal vez deberíamos tomar en consideración otras opciones para regresar a un buen orden en este país. Pasemos al siguiente Todo tema. está de la chingada. De que Sí. razón. Fer, Fernando, tú estabas tienes... muy emocionado con este tema. Me dijiste, es que pasó esto, quiero platicarlo. Y tú hiciste esa parte de la pauta. Ah, sí, claro. Pues es que además de las elecciones del Poder Judicial, también tuvimos elecciones a nivel estatal en algunos estados. Entre ellos está Durango y Veracruz. Los cuales tuvieron resultados muy interesantes. Bastante interesante. Sí, de hecho, por ejemplo, en Veracruz, la mayoría de los ayuntamientos se los llevó Morena. Sin embargo, perdieron más de 500,000 de votos comparado con la elección pasada de los ayuntamientos. Además de esto, espera, ¿Qué pasó? no, ¿qué? Ah, sí. Ahí, editor. Además de esta cuestión de ¿Editor qué? ¿Qué pongo? ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Editor corta? ¿Editor qué? No, la imagen aquí. Avísame, güey. Imagen. ¿De qué? Imagen. Bueno, aquí les vamos a poner los resultados. Sin embargo, también los voy a mencionar aquí por audio para aquellos que nos escuchan. Editor qué. En Veracruz, la mayoría de los votos se los llevó Morena a los ayuntamientos. Se llevó 60 de los 212. Sin embargo, perdió 500,000 de votos. Además, el que tuvo resultados positivos en esta elección local fue Movimiento Ciudadano. Sorprendentemente. También quiero mencionar que en la elección pasada Morena tenía la mayoría de los ayuntamientos de forma independiente. Sin embargo, en esta elección fue con Partido Verde. Sí. Entonces, a pesar de tener de que tuvo la mayoría, perdió demasiados porque ahorita tenía que tener esta alianza. Luego también tuvimos los resultados de Durango, los cuales, adivinen cuál fue el partido que más ganó. No lean la... No estoy leyendo. Te quise leer, yo pero no tampoco leí. estoy leyendo. Pues... No lo van a... No lo vamos a atinar. No creo. Fue un local. No. ¿Pan? ¿El PAN? ¿El PRI? ¿El PAN? Sí, el PRI. El PRI, pues El yo dije, PRI. pues Durango huele a PRI. Pues la historia dice, el mapa Sí. dice eso. Sí. Es más Coahuila el que... siempre O sea, es claro, PRI. pero Durango también. Sí. Bueno, el PRI. Órale. Sorprendentemente. Revive. Bueno, no, aplausos para Diana que la acertó, Sí. para lo del PRI. Sí, el PRI no. El PRI debería de morirse ya, por favor, de que Pues mira, hay restos que siguen vivos ahí. las fuerzas vivas del partido, ¿no? De La que- fuerza no se destruye, solo se transforma. Qué horrible. Y se llevó 13 ayuntamientos. Bueno, Los mismos que Morena. Sin embargo, tuvo más cantidad de votos. Entonces, esto es como sorprendente porque el PRI, a pesar de que ya está perdiendo mucha fuerza, ahí todavía tiene ciertos bastiones fuertes. interesante. Es como su Twitter, de que se llena de imágenes de IA y dice, estamos preparando cosas nuevas. Ay, sí. Se vienen cositas. Ay, no, horrible, horrible. Pero bueno, viendo estos resultados, se puede decir que Morena fue uno de los mayores perdedores, porque a pesar de que Sí. obtuvo muchos votos y la mayoría perdió comparado con las elecciones pasadas. Entonces, aquí sale a relucir un personaje muy interesante, el cual es el secretario organizacional de Morena. Esto quiere decir que es aquel que organiza todas las elecciones a nivel federal, estatal de Morena. Él ejerce este papel de... pues el que organiza a las elecciones de ¿Y Morena. quién es este famoso organizador, compañero? ¿Y quién es? A ver, veamos. ¿Quién creen que será? Me suena que tiene un nombre muy parecido con otro personaje Importante. Me del suena a partido. nepotismo. ¿Será? Entonces, ¿quién será? Bueno,
el que es el secretario organizacional de Morena es Andy. Andrés Manuel López Beltrán. ¡No! Ponle un... Que recientemente tomó el poder dentro de este grupo en octubre Como del padre y año como pasado. hijo. Recientemente Le heredaron el puesto. sí, le heredaron un puesto que no supo mantener. Bueno, Eran zapatos muy grandes. Tenías que había un que trabajo y no pudiste hacerlo. recientemente se ha escuchado Por más eso este no hay nombre. que no hay que mentir en tu currículum, bro. No, hombre, su currículum. Tengo que corregir Este ciertas es el cosas primer de mi puesto. currículum, entonces. Este es uno de los primeros puestos fuertes que tiene él. Ujú. De hecho, recientemente se ha escuchado más su nombre, precisamente porque él fue el encargado de ejecutar estas dos elecciones, porque desde octubre del año pasado, de 2024, fue que tomó este puesto. Y algo curioso que quería señalar es que anteriormente en los programas habíamos hablado de las leyes nuevas que quería proponer Morena acerca del nepotismo. ¿Y qué pasó aquí? Vaya, Bueno. Tacubaya. Es lo que llegamos a mencionar de cómo los partidos a los que tiene alianza pues también están siendo beneficiados por la parte del nepotismo. O sea, por ejemplo, tienes a lo que es el Partido Verde, que su principal aliado ahorita era del que mencionaba el motivo de que ellos, su posible candidata a gobernadora para el estado de San Luis Potosí, pues es actualmente la esposa de... No, el esposo de la actual gobernadora. De que... ahí Yo ya tengo una vemos los pregunta. roces dentro del partido. A ver. Adelante. Uy. Una cosa es decir, ¿a qué pendejo perdió? Pero Ujú. otra cosa es preguntar, ¿por qué lo quieren posicionar? ¿De que perdió por pendejo? Tal vez. No lo sabemos. Puede ser. De que... Pero, o sea, ¿por qué ahora es importante posicionar a este personaje? La dinastía de Andrés Manuel López Obrador seguirá buscando la presidencia, estar rodeada de poder, comer del poder y ser el poder. De hecho, hay una respuesta a Yo lo que sabía. acabas de mencionar. Ya sabía. Venga. Sí hay ciertos indicios de que se quiere retomar esta como dinastía para que agarre el poder, Ajá. la dinastía de Andrés Manuel. Y de hecho, a él se está posicionando como uno de los posibles presidenciales, no creo que para la siguiente, sino para... El 32. Sí. Sí. Sí, porque la que sigue es Ah, 27, 28, 29, 30. 30. Es el 30, no el 32. sí, no, sí, 36. Ah, ok, 36. ¿Qué? Que la tienen complicada. Según yo, A ver. hasta el 36 es cuando entra la ley del nepotismo. No, ¿O es el 30? en el 30. En el 30. 27 es selección intermedia. Ah, 30 es Que presidencial, originalmente era la idea, que entrara Sí, la para nepotismo en el 27 pero va a ser hasta el 30. hasta el 30. Va a ser hasta el 30 y luego las siguientes intermedias va a ser el 33 y luego las siguientes presidenciales va a ser el 36. 36. Hay que saber sus números. Décadas peligrosas para México. Se vienen tiempos oscuros. Pero Harry. realmente, o sea, de que tiene ser nomás el hijo de AMLO. De que... Pues no, Porque por eso... no tiene carisma o no ha demostrado. De tener. hecho, en una reciente entrevista que le hicieron y le cuestionaron sobre sus resultados en estas elecciones, dijo, ya no me llamen Andy porque le dicen Andy. ¿Cómo quieres que le digan? No sé, o sea, Andrés se Manuel estaban López riendo Beltrán. mucho de que él estaba repelando que le estaban diciendo Andy porque se empezó a enojar mucho en la entrevista. Porque le empezaron a decir, oye, pero ¿qué onda con estos resultados? O sea, te acaban de dar este puesto en octubre. Y ya la cagó. Y la primera elección que tuvieron de voto popular, porque sin contar la elección judicial, que Ajá. ahí también estuvo medio Cuestionable, pero esta fue la primera elección como de cargos a voto popular que se tuvieron que tomar por medio de un partido y le dijeron, tuviste pésimos resultados. Tuviste en Veracruz, perdiste 500,000 de votos y en Durango tuviste los mismos resultados que el PRI. Te ganó el Entonces, PRI, güey, técnicamente. O sea, de que en términos Eso es técnicos vergonzoso. te ganó el PRI, güey. sí, entonces
¿Qué podemos ver? O sea, ¿qué podemos analizar de estas dos elecciones? Yo tengo otra pregunta. A ver. Ok. Ya nos dimos cuenta que le hace falta carrera a Andy. ¿Ok? Ya le hace falta carrera. Te hace falta foguearte como todos. Yo también estoy entrando al mundo laboral y no está divertido. Entonces es normal. O sea, nos falta foguearnos. Y yo supongo que en tu caso también. Sigue practicando, sigue estudiando, sigue aprendiendo. Pero también, ¿qué nos dice de la ciudadanía? No, también es politólogo, chingada madre. ¿Es politólogo? Sí, igual que su papá, puta madre. La criatura de 39 años. La criaturita de 39. Apenas van haciendo, apenas va entrando la vida. Entonces, que a mí lo que me llama la atención es la ciudadanía. La ciudadanía no eligió a Morena. ¿Esto es un mal augurio para las intermedias? Pues yo creo que sí. Yo creo que puede indicar un poco que va a perder ciertos escaños. Y eso está muy interesante, porque se nos ha hablado por este encanto que creó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, pero que fue lentamente desinflándose hasta llegar el 2021, que en el 2021 perdió la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Más adelante gana Claudia Sheinbaum y también gana todo el Congreso de la Unión con una aplastante mayoría calificada, lo que ha traído la reforma del Poder Judicial, que ha sido como que lo más característico hasta ahorita de esta administración, por lo destructiva que es esta sí, la más polémica a nivel internacional. Sí. También. Y ahora, pues, se tiene como que este plan o esta idea, bueno, no es que se tenga, es que yo considero que ellos buscarían la permanencia del Congreso, porque el Congreso tiene una fuerza muy fuerte, muy fuerte, dentro de la toma de decisiones y de lo que sucede dentro del país. ¿Qué pasa si empiezan a perder esa mayoría en los ayuntamientos, por ende también en los congresos? ¿Esto de qué nos habla? Que la ciudadanía está demostrando un descontento. Para que te gane el PRI, conocido por ser la lacra de lacras a nivel historia de México. ¿O me equivoco? No, sí, es la verdad eso. Sin comentarios. Conocido por ser la lacra de lacras en la historia de México. Que la gente decida castigarte, porque te está castigando con el voto. La gente decida castigarte votando para que regrese pero el PRI robó más. Aguas. No pinta bien para Morena. Que te quisiera mencionar. Adelante. Es sobre, ya hablando de como la cuestión de a futuro, ¿realmente movilizar 13% de la población es, o bueno, el 12%, es muy poco para hacer un partido que ganó con casi el 60% de votos en su momento con Claudia? Sí, pero también yo creo que también se le agrega el factor digitalización. Porque esta elección, para esta elección del Poder Judicial, fue una elección clasista. Ok. Porque tenías que tener mucho acceso a tanto medios digitales para informarte cómo votar, para informarte cuál es la casilla, o sea, tenías que tener acceso a muchas herramientas y facilidades que son privilegios, entre ellos el internet y el transporte y el tiempo para ir a votar. Y el tiempo, no solamente para ir a votar, para informarte. Pero mucha gente fue con acordeón. Espérate, iba a decir eso, de hecho. ¿De qué espérate iba a decir? Pero, como quiera, nos habla de que hubo una restricción y que hay una falta de conocimiento a esta elección. Porque, ¿qué está pasando? Porque mucha gente no fue a votar, porque no se sabía de esta elección. ¿Dónde está ese acceso a la información? ¿Por qué se hace tanto enfoque en el acceso a la información digital si todavía hay un amplio sector de la población que no tiene acceso a este? Pero es importante darles ese acceso. Claro, totalmente de acuerdo, se le tiene que dar el acceso. Pero mientras se les dé el acceso, ¿cómo se les va a dar la información? No sé, darles iPads de que a comunidades que no tengan de que acceso a la luz, ¿verdad? por ejemplo. ¿Verdad? Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, sí. Sí, se mamó, güey. Top 3 momentos rancios. Eso es muy poco recordado, sí, genuinamente. sí. Es muy poco pero para lo estúpido que es. Es que hay otras cosas más graves. Es cierto. Pero bueno, sí. o sea, fue una elección que
no fue ni bien pensada, ni bien organizada, o sea, el INE tuvo que hacer lo que pudo para poder sacar adelante la elección y aún así el INE deja que desear en ciertos aspectos. En ciertos momentos, específicamente. Sí, no, o sea, un comentario aquí aparte es de que nosotros no somos del grupo, el INE no se toca, el INE no se toca. No, a ver, hay que Todas criticar a las quien le toque. instituciones, De exacto. que simplemente nosotros no vamos a ir con la hipocresía de simplemente decir de que, ay, el INE no se toca porque estamos en contra de Andrés Manuel. Y luego cuando el INE decimos de que está coartado por la 4T, decimos de que, sí, es morenista. Y de que, pues, espérense, o sea, hay que tener una congruencia en las acciones y en las palabras. Así es. De acuerdo. ¿Algún otro comentario de En lo que las mastico. paupérrimas elecciones? Paupérrimas. Las elecciones locales. Pues Y básicamente... sobre nuestro queridísimo camarada de profesión, el Andy. Pues mira, Colega. Colega. él ya tenía Camarada. ciertas cuestiones controversiales. ¿Recuerdan los casos de corrupción de los hijos de Andrés Manuel? Ah, bueno, sí, Sí. lo de la casa gris era. Sí, bueno, uno de ellos era él. Sí, es cierto. Que por Entonces, cierto, esa empresa sigue sin tener ningún tipo de registro a la que él se... Que supone decía que trabajaba. era la casa de su esposa, ¿no? De su señora mujer. Decía él, no estoy Decía diciendo él, que sea. Pero lo que se nos muestra, se supone que el dueño de la casa era un empresario que tenía contratos con Pemex. bueno, él tiene ahí vínculos con el que fue el que hizo el aeropuerto, el AIFA. También, o sea, a él le dieron el contrato del AIFA. Ojo, piojo. Sí, entonces, pues básicamente no pongas a tus hijos si son ineficientes en el ejercicio de hacer elecciones. Y también yo creo que, como menciona Diana, Hasta eso los Monreal fueron más inteligentes. y era lo que iba con este comentario de esta elección, es que también se está viendo cierto hartazgo por parte de la población a cierto partido oficialista, el cual ya está teniendo ciertas rupturas dentro de la forma en la que ejerce sus elecciones, lo cual está provocando que pierdan elecciones. Digo, no la perdieron, pero considerando que en la elección pasada tuvieron una mayoría abrumadora comparada con esta, sí es un cambio significativo. Y que es muy poquito tiempo realmente. O sea, Sí, yo creo que totalmente. se tiene que investigar. A lo mejor podríamos después hacer algo así, si es que tenemos ganas y tiempo. De investigar qué está pasando específicamente en esos estados para que baje tanto la popularidad ahí. Porque me llama mucho la atención eso, qué rápido se perdió ese punch, esa popularidad que tenían. O sea, ¿qué fue? ¿Qué factor está haciendo? Si son ustedes de esos estados, coméntenos. ¿Siguen queriendo a Morena dentro del poder? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué creen que haya causado este desencanto? No, me llama mucho la atención. Hay un comentario que quiero hacer el tema del voto de castigo, que se está viendo, pues sí, en la historia reciente de México se ha visto de que la cuestión del voto de castigo. Yo tengo el argumento, perdóname, que ninguna transición ha sido por convicción del partido, sino por voto de castigo. Justamente iba a ir a ese tema, de que la cuestión de... O sea, está bien, o sea, yo no juzgo el voto de castigo, porque al final habla de cómo, de que gracias Alexa, yo no juzgo este aspecto de cómo se usa esta narrativa de decir de que el voto de castigo realmente no representa una población educada en términos políticos o que esté interesada en la política. Y yo estoy en contra de esa interpretación. De hecho, yo creo que eso refleja una participación que está al pendiente de las acciones que le afectan, al pendiente de cómo se ha desarrollado un gobierno y que justamente expresa su inconformidad ante ese gobierno. El problema llega cuando siempre es un voto de castigo. Cuando no hay una progresión, no hay convicciones al partido, no hay desarrollo de nuevos partidos. Este voto de rechazo, de odio, bueno, de castigo, como decimos, si se mantiene constantemente, no va a haber una verdadera transición en el país. Siempre nos vamos a ir con el que veamos como que el que menos tiempo lleva de que jodiendo de que a la población. O, en el caso de estos, mejor votas por lo ya conocido
lo regresas al poder. Bueno, lo regresas porque lleva mucho rato sin estar en el poder. Sí, por también. estar en el poder y porque dices, bueno, es que realmente estábamos mejor con el PRI. Que Ay. eso era mucho lo que se mencionaba con el caso de... Creo que era Fox. Cuando se decían de que regresen los corruptos, que mínimo gobierno, ¿no? Algo por el estilo. Eran las frases que se Las iban consignas. diciendo. Sí, las consignas que tenía la población. Muy bien. Aún así, todavía ganó Calderón. Y ya cuando Ahí vimos perdió totalmente. términos de violencia absoluta, de que en todo el país, nosotros en Monterrey lo vimos bastante claro. Éramos unos niños y sabíamos Y lo que estaba sabíamos, pasando. o sea, de que Ujú. genuinamente de que el colectivo, de que completamente de que estaba consciente de esto, pues ya vemos como de que el PAN ya no ha sido nuevamente muy beneficiado en las elecciones Y que presidenciales. no ha sido considerado seriamente como presidenciable desde ese entonces. Sí, no. O sea, de que No. todavía se percibe el trauma que provocó Calderón. Y en las seguirá elecciones. presente muchos años. Muchos años. Porque no, o sea, son años generacionales. Sí, sí, sí. Pero bueno, E incluso el daño generacional que provocaba el PRI era más disimulado, de que... Bueno. Bueno, la crisis del su 94. idiosincrasia de que... pregúntales el 68. Bueno, el 64 es el creador de... Bueno, no, el 68, perdón. Es el que termina creando la Liga 23 de septiembre. Es lo que termina dándole incentivos al PRI a mínimo irse abriendo paso a la pluralidad. Y las crisis económicas. Y las crisis económicas también. Además, las crisis económicas. Pero bueno, supongo que con esto podemos ir cerrando la conversación del día de hoy. Reflexiones finales, Jorge. Yo me mantengo con el voto de castigo como reflexión final. Excelente. Creo que mejor dejarlo así. Fernando. Pues a investigar qué es lo que está pasando con estos estados y también cuestionar lo que pasó con la elección del Poder Judicial, que estuvo muy controversial eso de los acordeones. También ya como mi último comentario, pues tomar en consideración que hay que estar bien atentos. Mis comentarios son dos partes. Uno, bien atentos con los movimientos de los ahora ganadores al Poder Judicial. Porque tomando en consideración que esos ganadores están sumamente alineados a los acordeones que fueron compartidos por gente alineada a este partido, a Morena específicamente, que no quede duda, pues tenemos que ser conscientes de que no estamos dentro de un piso parejo. Va a haber alguien que va a salir beneficiado y si no estás alineado a este partido, probablemente tú no seas ese beneficiado o beneficiada. Como segundo punto, no todo está perdido. Que las elecciones en esos estados hayan sido perdidas de maneras tan terribles, pues también nos habla de que la ciudadanía siempre es más inteligente que el que está en el poder. La ciudadanía siempre está consciente de lo que está sucediendo dentro del gobierno y sabe castigar y sabe responder. Enhorabuena por esa gente que siempre está atenta y presente en las elecciones y en cualquier tipo de ejercicio electoral político en México. Sin nada más que agregar, redes sociales. Nos pueden seguir en TikTok y en Instagram como @eldesordenpod, donde estamos los tres presentes, dando opiniones, contenido, clips del programa. También nos pueden encontrar en nuestras redes personales, por ejemplo a Fernando en... Fernando Rejón _ en Instagram. ¿Y a ti, Jorge? En Instagram también, Zambrano_Canto. Excelente. A mí me pueden encontrar en TikTok y en Instagram como @dianatelles_ con doble L y Z. Muchas gracias por vernos una vez más. Nos vemos la próxima semana. Esto fue El Desorden.